Bienvenidos una vez más al Rincón de los Malditos. Para empezar, quiero disculparme por la falta de contenido de los últimos meses. Últimamente me he estado enfrentando a algunas situaciones que me han retrasado o me han dificultado concentrarme al 100 en mis videos. Pero tengo ya bastante material con el cual trabajar y espero recuperar el ritmo en las semanas que vienen. Por otro lado, y para resolver un poco este problema, hace poco abrí un canal en TikTok en donde les doy algunas recomendaciones de películas de terror en el formato de videos cortos. Así que si desean ver algo de contenido reciente, pueden darse una vuelta por allá, y si lo hacen, estaré profundamente agradecido. Ahora, comenzando con el relato de la oscuridad del día de hoy, en esta ocasión les traigo Ruido, del autor Morgan Álvarez, quien nos cuenta una genial historia que seguro te hará pensar 2 veces antes de volver a subir excesivamente el volumen de la música. Y lo genial es que logra darle un enfoque Lovecraftiano a una situación absolutamente trivial a la que todos nos hemos enfrentado alguna vez. Así que sin más rodeos, acompáñenme una vez más aquí, en el Rincón de los Malditos. Fue una mañana tan normal que ni consciente fui de ella. Encendí la televisión sin dudar e instalé al niño en el sillón. Quedó obnubilado con los dibujos sobre una familia vaca y sus vecinos patos. Yo preparé su comida mientras intentaba obviar los golpes que propinaban mis vecinos del piso inferior. Siendo honesto y mirando con retrospectiva los hechos, mi forma de andar no era la más apropiada para la convivencia vecinal, y más teniendo en cuenta las tempranas horas a las que mi hijo de 2 años le apetecía levantarse. Mis pisadas eran más parecidas a las de un elefante en plena persecución que a los movimientos de un gato. Por otra parte, la televisión que hipnotizaba a mi hijo no se encontraba en un volumen muy óptimo. El ruido que emitía se debía a que era la decisión que el joven dictador tomó. Yo podría quitarle el mando y bajar el volumen, pero eso despertaría la fulminante ira de mi hijo, estallando en un llanto el cual molestaría aún más a los vecinos. Un remedio peor que una enfermedad. Apagar la televisión era una solución aún peor, así que por lo tanto, mi respuesta siempre era: ser padre soltero es difícil, acompañado con una cara de pena que por lo general suele ayudar para que los vecinos solo me insulten a mis espaldas. Una vez alimenté al niño, pude hacer que durmiera unas pocas horas más. Apagué el televisor y con un café recién hecho en una mano y con el portátil enfrente, decidí que era hora de seguir avanzando en el guión. Me gustaba escribir con música de fondo. Y mala suerte la del resto, que la música que me ayudaba a inspirarme tuviese que sonar a las 7:30 de la mañana de un domingo. Empalmé el sonido de la familia vaca con la melodía de la radio más comercial que encontré. Escribí páginas y páginas como quien rellena un formulario de chistes repetitivos y referencias a la cultura popular más actual y menos universal. Yo no soy ni era un artista, y trabajar en televisión requiere de funcionarios del entretenimiento y no de futuros cineastas ni de nuevos Pulitzers. Una vez terminé mi comida más importante del día, compuesta por un café negro y un tabaco a juego, decidí seguir escribiendo en mi cinta. Sí, mis 109 kilos reciben todas las mañanas una sesión de cinta estática de 1 hora más o menos. El lado bueno es que sudo como un cerdo, y supongo que eso es sano. El lado malo es que la compré de segunda mano, y como siempre, hace un poco de ruido cada vez que suena el motor. Aunque nunca ningún vecino se quejó de la cinta en concreto. De otras cosas sí, pero la cinta la podemos dejar como una victoria. Apoyé el portátil en la zona de los botones y a una velocidad de 3 km por hora seguí picando palabras. La música, por supuesto, sonaba más fuerte. Yo estaba en la cinta y me encontraba más lejos de la radio y el ruido del motor de la cinta no ayudaba en nada. Eran las 8 de la mañana y según la ley podía hacer esta clase de ruido. Mis vecinos no eran demasiados, los de arriba y la vieja que recién se había mudado abajo. Llevaba pocos días y me había echado la bronca tantas veces como los antiguos propietarios de este piso. De hecho, hubo un instante que pensé en ella por algún motivo, y el timbre de mi casa sonó de tal modo que supe que lo estaba haciendo sonar alguien enfadado. Pausé la cinta y me aproximé a la puerta acompañado de una peste creada por el sudor. Abrí la puerta y por supuesto era la vecina de abajo. Una señora que podría tener cerca de los 60 y muchos, pero que lucía esa morbosa belleza de alguien maduro que no acepta su edad, y cambia su apariencia para lucir joven. Era bajita,
muy bajita, y no sé cómo lo haría, pero siempre iba maquillada. Sus labios eran carnosos y negros, sus ojos estaban decorados con pintura negra, y su rostro tenía las arrugas necesarias para que un detective como yo supiese que en realidad tenía más edad de la que aparentaba. «Buenos días, vecina», saludé con tono amable y hablando con voz baja, no fuera a despertar a mi niño. «Me gustaría dormir». Su tono pasivo-agresivo me resultaba atractivo. A mí también, ¿sabe? Pero con un niño eso es imposible. Reí un poco, pero ella se negó a seguirme el juego. Ya, esa excusa ya me la has dado. Iba vestida de manera inusual. Normalmente vestía camisones de dormir, pero esta vez llevaba un vestido negro ajustado que hacía lucir un esquelético cuerpo. Ojalá fuera una excusa, vecina, pero... El niño despertó y los llantos se sumaron al concierto de la radio. «Uy, el niño, debo irme». «Claro», sonrió, «pero que sepas que me gustaría de verdad que el ruido cesara. No me gustaría que nuestra relación se viese truncada». «¿Me está amenazando, señora?». Ahí sentencié todo, y un fugaz silencio incómodo inundó el lugar. Esperé unos segundos, y su mirada retadora y su gesto sarcástico me dieron la respuesta que esperaba. «Váyase a tomar por culo, maldita». Cerré la puerta de un portazo, y sin saberlo, me condené. Fui a por el niño mientras rumiaba la conversación con un fuego interno, causado por una vieja impertinente. El día transcurrió como de costumbre, solo que esta vez fumé y comí más de lo normal. Por lo general, cuando me estreso soy bastante autodestructivo. Cuando el día alcanzó su mitad, el timbre volvió a sonar. Esta vez sabía quién era. Juan entró al departamento y pasamos la tarde juntos hablando y tomando cervezas, mientras el niño ahora estaba enganchado a 2 hipnotizadores, la televisión y la tablet. Le comenté a Juan de la vieja medio sexy y gilipollas entera. A él le pareció tan graciosa la situación que decidió hacer el triple de ruido en el piso. A mí me hubiera parecido una mierda de idea, pero con 4 cervezas y un enfado, empuñé al niño entre mis brazos y decidimos cantar y brincar todo el repertorio de música que nos acompañó en nuestra lejana adolescencia. Tal fue el alboroto que los golpes no solo venían de abajo, sino que los vecinos de arriba atacaron también. Un concierto de 2 borrachos en plena hora de la siesta no fue bienvenido por nadie. Llegó el anochecer y Juan, quien ahora estaba muy exhausto, decidió irse. Antes de partir, tras cruzar el marco de la puerta, se percató de algo. Había una cajita negra en el suelo. La verdad que a primera vista era bonita. Estaba decorado por pequeños temas circulares de algo dorado, que resultaba en un objeto resultón. Juan la abrió y una musiquita suave empezó a brotar. Él levantó los hombros y me la dio. Yo levanté los hombros y se la di a mi hijo. Nos despedimos y allí quedó todo. Esa misma noche, mientras duchaba al niño, yo ya notaba algo extraño. El ambiente estaba muy cargado y la sensación de incomodidad era muy pesada. No le di demasiada importancia y le eché la culpa a las cervezas de más que llevaba encima. Acosté al niño y, muerto de sueño, decidí irme a dormir. Durante unos instantes la casa permaneció en un silencio muy incómodo. Siendo sincero, quizás yo era alguien tan ruidoso porque los silencios me hacían enfrentarme a mí mismo y a escuchar mis pensamientos. Comencé a quedarme dormido con estos pensamientos, pero cuando estaba a punto de alcanzar la inconsciencia previa al sueño, la puta melodía de la cajita de música empezó a sonar. Pensé que era el niño jugando. Intenté no darle más importancia, cuando de pronto escuché un traqueteo inesperado y caótico cruzar por enfrente de mi puerta, recorriendo todo el pasillo. Este ruido me despertó abruptamente y salí despedido hacia la habitación del niño. No sabía qué coño era eso, pero estaba seguro que iba por mi hijo. Corrí al pasillo desesperado y lo vi despierto, horrorizado, tan horrorizado que ni lloraba. Emitía algún gemido, pero su cuerpo solo respondía ante aquel miedo con un temblor general que no supe exactamente cómo hacer que parase. Lo abracé e intenté calmarlo con bonitas palabras, pero el propio niño entró aún más en pánico cuando me escuchó hablar. Se resolvió entre mis brazos y sus 2 manitas taparon mi boca, negando con la cabeza. En ese momento fui yo el perplejo. Hubo tal silencio en la casa que tan solo sonaba el ruido del exterior y el paso del tiempo que venía del reloj del salón. Miré al suelo y allí se encontraba aquella cajita de música que Juan se había encontrado. Estaba rota por la mitad porque seguramente el niño la habría tirado. Tic, volvió a sonar el traqueteo, pero esta vez era algo más parecido a una estampida de animales. Miré alrededor de la habitación de mi hijo intentando buscar algo de lo que protegerle, pero no había nada. Él se estrujó contra mí como si yo fuese capaz de defenderlo.
El ruido sonaba en el salón donde estaba aquel maldito reloj. Tac, más ruido. Con el niño en los brazos asomé la cabeza por la puerta del pasillo, esperando ver un tren o una manada de elefantes aterrorizados. Pero solo veía una penumbra que no era oscuridad, gracias a una contaminación lumínica que entraba desde las ventanas del salón. Tic, y entonces lo vi por primera vez. Duró en mi visión un segundo, y apareció y desapareció exactamente del mismo modo. Un estallido de realidad que no conseguía entender. Un pasillo vacío, seguido de un pasillo con una abominación, seguido de un pasillo vacío nuevamente. Sabía que se encontraba una criatura ahí, pero ni la ausencia de luz ni mi propia percepción conseguían definir los detalles de su figura. Tac, se trataba de un ser serpenteante. Lo sabía porque cuando volvió a sonar el reloj, conseguí advertir que su cuerpo se encontraba a la vez en el suelo, en la pared izquierda y en el techo. Era una monstruosidad de enorme tamaño que por algún motivo tenía la capacidad de aparecer y desaparecer de la realidad, de una forma que mi mente en aquel momento fue incapaz de comprender. Se invisibilizaba sin ningún tipo de transición visual, y se figuraba del mismo modo. Esta vez el sonido de las agujas del reloj fue opacada por el puto camión de la basura. Vivía en plena ciudad, y era raro que ese fuera el primer sonido intenso que se escuchase desde mi piso, pero así fue. Ahora el ser no desapareció, se abalanzó hacia mí recorriendo el pasillo en círculos, y provocando un estruendo que provenía del movimiento de sus patas. Yo no tardé ni un segundo en reaccionar, y salí despavorido y horrorizado de la casa, acompañado de los llantos del niño, el cual no pudo soportar más. Crucé la puerta de lo que antes era mi casa, y el monstruo paró en seco delante de la misma. Pude llegar a ver un ser inefable, hecho de brazos humanos escuálidos y retorcidos, un rostro que mi cerebro no fue capaz ni de diferenciar, y un cuerpo grotesco que estremecía por su mera existencia. Mi hijo gritaba desesperado en medio del pasillo mientras se negaba a mirar aquello, aunque por otro lado yo no podía parar de hacerlo. Me horrorizaba, por supuesto, pero su presencia me resultaba majestuosa y su incapacidad para salir del piso me incitaba a un enigma mayor. Tapé la boca de mi hijo para no crear más ruido del innecesario y que mi cordura se viera más amenazada por el exceso de estímulos, pero lejos de solucionar el problema, lo amplificó. Cuando el niño no pudo emitir un sonido, el ser desapareció. Mi perplejidad aumentó. Ya no se escuchaba absolutamente nada en el ambiente, y ese cambio tan repentino fue lo que mi cerebro no supo interpretar. Antes todo era caos, y luego todo era moderación. Antes una criatura atormentaba mi existencia, y ahora ya no sabía ni dónde se encontraba. Creía haber comprendido un porcentaje mínimo de lo que pasaba, y silbé un instante. En ese momento, la criatura compuesta de brazos apareció y desapareció del mismo modo. Su existir fue tan breve como la del silbido mismo. Me sentí parcialmente bien. Sentí que había algo bajo mi control dentro del puzzle que era todo lo que yo y mi hijo estábamos viviendo en aquel momento. No puedes hacer nada de ruido, mi amor. Intenté convencer a un niño pequeño que no podía hacer ruido, porque si no una bestia inmunda acabaría con nuestra vida. No fue fácil, pero entendió algo. ¡Muévete, cabrón! El grito fue acompañado de una oleada de pitidos que provenían desde el exterior de la calle. A pesar de las horas, vivir en una ciudad puede tener estas dificultades, aunque la mayor de mis dificultades en ese momento fueron como una ingente cantidad de brazos flacos y tortuosos que intentaban agarrarme a mí y a mi niño. Instintivamente choqué la espalda contra la pared y lo estreché contra mi pecho. Estuvimos sentados en el pasillo cerca de 1 hora. Seguía de noche y mi hijo pudo dormir. Pero entonces cometí un inmenso error. Decidí entrar al piso creyendo que era capaz de dominar algo que ni siquiera entendía. Mis pisadas eran las de un gato cazando. Me desplazaba por el piso con la precisión de un ladrón experto. Acosté al niño en su cama y me dirigí corriendo a cerrar toda clase de ventanas para intentar insonorizar la casa lo más que podía. Rápidamente, situé todos los relojes en el pasillo, sin ningún tipo de temor a la opinión de los vecinos. Y por último, me senté en una silla con un cigarro en la mano, esperando pasar toda la noche despierto para que el bicho no me matase mientras roncaba. Hice girar la rueda del mechero y prendí el cigarro. Mi inconsciencia no esperaba que pasase nada hasta que... ¡pum, pum, pum, pum! La hija de puta de mi vecina de abajo golpeaba su techo generando un ruido que me hizo entrar en pánico. Me levanté con prisa y delicadeza a la vez para buscar al niño de vuelta, pero fue demasiado tarde. Se despertó y rompió a llorar. Su llanto duró más o menos un segundo. Cuando llegué a su habitación, solo pude ver una mancha de sangre adornando todo el cuarto. Negué con la cabeza y luego negué con mi voz. Grité con toda mi alma pidiendo que eso fuera falso y que mi hijo no hubiese muerto. En el fragmento que grité,
pude apreciar cómo la abominación devoraba el cuerpo mutilado de mi hijo. Sus brazos se peleaban por sujetar una parte distinta de su cuerpo, desde sus extremidades hasta sus tripas, y los mismos brazos daban esas porciones del niño a aquella horripilante boca, no como el hambriento que encuentra un festín, sino más bien como el ganadero que ceba a su animal para luego matarlo. Más desesperado me puse y más necesidad tuve de gritar para desfogar mi luto, lo que generó que mi presencia fuera el interés de muchos de los otros brazos que no estaban ocupados con mi niño. Salí despavorido cometiendo el error de no hacerlo con suavidad. Golpeaba las paredes con torpeza y recorría los pasillos con pasos pesados. Escuchaba cómo las manos se clavaban en la pared para que aquello se pudiera mover y pudiera alcanzarme de una vez por todas. Escogí luchar y no huir, lo cual me costó una mano. Me quedé en la cocina y cual Arturo con Excalibur, empuñé un cuchillo de sierra pequeño y realmente normal, y pretendí incrustarlo en el monstruo. Logré penetrar violentamente uno de los brazos, pero otro ipso facto agarró mi muñeca, y con la mayor fuerza que yo hube sentido en mi cuerpo, me lo separó bestialmente. Ahora mi mano estaba en el suelo, el monstruo tenía parte de mi muñeca, y yo tenía un antebrazo sangrante y extremadamente doloroso. Una vez caí al suelo, me acerqué rápido al salón y mordí una almohada con tanta furia que sentía cómo me estaba haciendo daño en los dientes, pero yo no iba a emitir ni un solo sonido más. Tardé un poco en dejar de gimotear, pero lo conseguí. La abominación desapareció y me sentí más calmado. Tenía que salir del piso. Me puse en pie y apoyando un hombro en una pared, recorrí mi casa intentando salir de aquella tortura. Cada vez estaba más cerca de la puerta, y mentiría si dijera que estaba feliz por poder salir, pero tenía al menos un objetivo que impulsaba mi cuerpo. Cuando estuve a unos 4 metros de la puerta, la vieja hija de puta volvió a golpear su techo, materializando al monstruo justo enfrente de mí, apoyado en la puerta evitando que yo pudiera cruzar y escapar. Me desplomé y ciertamente acepté mi muerte. Aquello se acercaba a mí con ritmo lento e intimidador. En primer plano pude ver algo que supongo que era su rostro. Era una mezcla de relieves incomprensibles, manchados por la sangre de mi hijo, y los cuales supuraban una especie de líquido entre el verde, el amarillo y el gris. A menos de 1 metro de distancia entre nosotros, sonó el timbre de mi casa, y unos golpes a la puerta. Sonó el timbre acompañado de unos golpes a la puerta, los cuales solo podían venir de un puño cerrado que portaba alguien colérico. Ya está bien, coño, era el vecino de arriba, cuya intención era darme una paliza por el ruido que estaba haciendo, y resultó que me salvó la vida. La bestia inexplicablemente desapareció, y no esperé ni tan solo 2 segundos. Me lancé contra la puerta, la abrí y salí despedido cayendo entre los brazos de un antes vecino enfadado, que ahora pasaba a ser un vecino estupefacto. La abracé aunque él quería matarme. Se apartó y vio en primera plana cómo mi mano había sido sustituida por sangre a borbotones. Se estremeció tantísimo que alzó la voz a un nivel que ni él mismo era consciente de lo que hacía. ¿Pero qué coño es? Sus gritos permitieron que el monstruo volviera a desatarse. Desde dentro del piso, estiré una extremidad alcanzando la cara del vecino y arrancándosela de cuajo. Su cuerpo cayó con inesperada suavidad. Primero las rodillas y luego un planchazo frontal que esparció sangre por toda la entrada de mi casa. En ese momento salí corriendo por el pasillo sin dudarlo un solo instante. Ya nada me ataba a ese piso. No sabía qué hacer, pero corría. Cuando cambié al piso inferior y ya encaraba la recta hacia la puerta, me percaté que la entrada a la casa de mi vecina vieja estaba abierta. Y no solo eso, sino que ella estaba allí. Tendrías que haber hecho menos ruido, vecino. Yo estaba tan dolorido que ni reaccioné a ella. Seguí mi camino mirándola de reojo. No porque quisiera vengarme, sino más bien por miedo a que me atacara con cualquier otra mierda. La próxima vez no será una sirena, bebé. No entendía nada de lo que decía, pero yo corría desesperado. Salí del edificio y me encontré en plena calle. Corrí unos metros más y caí perfectamente rendido a los pies de un taxista, el cual decidió ayudarme. Poco más que contar. No sé cómo llegué al hospital. Nadie me creyó y me acusaron de todo. En mayor o menor medida, sabía que iría a la cárcel. Yo pensaba que sobre todo por evasión de impuestos, que es una ligera debilidad que tengo. Nunca pensé que se me acusaría de asesinato y desaparición, aunque me sorprendió ciertamente que la cárcel no fuese mi destino, sino que fuese el centro de salud mental de mi ciudad. Me alegró un poco pensar que la gente creía algo de mi historia, lo suficiente como para pensar que estaba loco, y no que era un asesino cualquiera con la excusa más salvaje que hayan escuchado. Aunque siendo justos, yo mismo me siento un loco. Las cosas con un volumen elevado me estresan y me irritan.
Me siento un veterano de guerra que es incapaz de escuchar estruendos o golpes porque lo devuelven a Vietnam. Del mismo modo soy incapaz de escuchar gritos, que hablen a unos decibelios elevados o que la música suene como si de un festival se tratase. El ruido ahora es mi enemigo, y sigo dándole vueltas a lo que dijo la vieja. Sin dudas todo hubiera sido más sencillo si yo hubiese hecho menos ruido. El paciente demuestra una evolución constante y negativa de una esquizofrenia paranoide, la cual parece no tener fin. El paciente muestra actitudes realmente violentas y agresivas cuando se escuchan sonidos fuertes a su alrededor. El mismo paciente no presenta ninguna dolencia del tipo auditivo, por lo tanto no se trata de una respuesta al dolor. Él alega en las sesiones con el terapeuta y en las sesiones de grupo la misma historia que cuenta desde que fue internado. El paciente cree en una especie de ser que se desplaza entre nuestra realidad y otras gracias al sonido, y que esa misma criatura es quien ocasionó su encierro. Como ya he comentado, lejos de aceptar la realidad, el interno se aferra cada vez más a su fantástica versión, y demuestra un prospecto de mejora nulo. Así pues, proponemos su traslado a un centro de salud mental más apropiado y con más recursos, en el cual le puedan proporcionar la ayuda que necesita. El lugar de interés sería el centro de salud mental situado en la ciudad de Arkham, en el estado de Massachusetts. Así termina Ruido, del buen Morgan Álvarez, dejándonos con una historia muy original, en la que logra embonar el horror Lovecraftiano en un suceso plenamente cotidiano, y consigue derribar la seguridad que proyectan las paredes de nuestro hogar, dejando al protagonista vulnerable, confundido y devastado permanentemente. ¿Qué les pareció a ustedes este relato? Morgan y yo esperamos que haya sido de su agrado, y los invito a que, al igual que él, se animen a mandarme sus historias al correo elrincondelosmalditos795@gmail.com, en donde las estaré recibiendo gustoso, y si logran atraparme, seguramente les haré un video como este en el futuro. Afortunadamente tengo ya varios relatos en la fila, pero trataré de estarlos trayendo al canal lo más pronto que me sea posible. Esto ha sido todo por este video. Si este relato les ha gustado, regálenos un buen like y dejen sus impresiones en la sección de comentarios. Espero que todo vaya de maravilla para ustedes, y nos vemos hasta la próxima, aquí, en el Rincón de los Malditos.